Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Real, la revista informativa de Andina, canal online. El día de ayer, 3 de octubre, una noticia remeció el ambiente político, el ambiente nacional en todo sentido. La decisión judicial que anuló el indulto que se había otorgado en diciembre del año pasado al expresidente Alberto Fujimori. Luego de esta decisión, una serie de reacciones en el plano político, en el plano de las organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos, no se hicieron esperar y como resultado, bueno, el expresidente Fujimori terminó internándose en la Clínica Centenario y se han dado una serie de acontecimientos luego de esta decisión judicial. Para conversar sobre este tema hemos invitado hoy al doctor Aldo Vázquez Ríos. El doctor Vázquez Ríos fue ministro de Justicia entre octubre del año 2015 y julio del año 2016. En la actualidad es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él nos va a acompañar en este análisis de lo que ha significado esta decisión judicial de anular el indulto a Alberto Fujimori. En el transcurso del programa vamos a tener una encuesta en línea. La pregunta es sencilla y directa. ¿Está usted de acuerdo con el fallo que anula el indulto al expresidente Fujimori? Mientras conversamos con el doctor Vázquez Ríos, usted, amigo internauta, puede ir opinando, dando sus comentarios en la página, en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live desde el sitio de la Agencia Andina. Doctor Vázquez Ríos, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas tardes, encantado de estar con usted, señor Chapman. Ha generado una gran controversia la decisión judicial que anula el indulto. ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones sobre el particular? Sí, mi primera reacción es de lamento, ¿no? Yo creo que es una situación penosa desde el punto de vista humano y yo lo lamento porque el que una persona anciana de 80 años deba ir a la cárcel es siempre una situación dolorosa y por supuesto no dudo que lo es para él y para su entorno familiar. Sin embargo, debo también señalar que desde mi punto de vista la resolución del juez Núñez, juez de la Corte Suprema, es una resolución ajustada de derecho. Y es ajustada de derecho porque el indulto concedido al ingeniero Fujimori en diciembre de 2017 ha adolecido de una serie de irregularidades, como ha sido acreditado en la resolución del juez Núñez. El juez Núñez cita 5 situaciones, 5 condiciones que derivan en este fallo. Uno, por ejemplo, habla de canje político, un poco pone en contexto el momento en que se dio el indulto al expresidente Fujimori, irregularidades en el procedimiento, actas con incongruencias, en fin, 5 condiciones que han hecho que la decisión fuera en este sentido. Explíquenos, por favor, doctor Vázquez, el tema del control constitucional en las decisiones relacionadas con el indulto, que es uno de los, digamos, elementos que dio pase a esta decisión. Sí, así es. Lo que ocurre es que el proceso está en ejecución de sentencia, como es el caso, ¿no? Es decir, él está sentenciado, por lo tanto estaba ya en prisión, cumpliendo la condena de 25 años que le había sido impuesta. En esa situación, que jurídicamente los abogados diríamos de ejecución de sentencia, se produce este indulto. Entonces, ante esta medida que impide el cumplimiento de la sentencia, el indulto, entonces los familiares de las víctimas de los delitos por los que fue condenado acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole a la Corte, que también ya se había pronunciado en anterior oportunidad sobre la materia, exigiendo al Estado peruano que aplicara las medidas coercitivas correspondientes por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos esperábamos que se pronunciara directamente respecto del indulto, pero lo que la Corte hace en mayo pasado, en mayo de este año, es decir, señores, la jurisdicción nacional, los jueces del Perú, son los que se tienen que pronunciar sobre el tema. Y da además un marco, que es el marco que todos conocemos, es decir, el marco de la Corte Interamericana, que es contrario a cualquier medida que enerve, que impida el cumplimiento de las sentencias, particularmente en casos de delitos de lesa humanidad. Entonces, en ese marco, los familiares de las víctimas acuden al Tribunal Nacional. ¿A quién acuden? Acuden
a la Corte Suprema. ¿Y por qué a la Corte Suprema y no al Tribunal Constitucional? Acuden a la Corte Suprema porque en ejecución de sentencia la vía natural de cualquier actor en un proceso judicial es justamente el juez de la causa. Y entonces fueron a la Corte Suprema a decirle: señores Corte Suprema, ustedes han ordenado 25 años de prisión, pero acá hay un indulto que impide el cumplimiento de lo que ustedes han ordenado. De la misma forma, para poner un símil, imaginemos el caso de un juicio de desahucio. Un juez ordena el desahucio en una vivienda y se niegan a salir los que están en la vivienda. ¿A quién acude usted? Al juez que ha ordenado el desahucio, para decirle: señor juez, tiene usted que pronunciarse sobre esto, envíe a la policía para que tome medidas. De la misma forma, los familiares de las víctimas fueron entonces a la Corte Suprema y hay un procedimiento especial para este tipo de situaciones, y un juez de la Corte Suprema es el que estuvo encargado de pronunciarse sobre la materia. En ese caso es el juez Núñez. Pero así es, pero usted me preguntaba sobre el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Esta es una figura jurídica relativamente reciente en el derecho, ¿no? La idea de que todos los jueces, no solo el Tribunal Constitucional, están obligados, respecto de cualquier medida sobre la que tengan que pronunciarse, están obligados a establecer su grado de constitucionalidad, es decir, en qué medida esa decisión, en este caso el indulto, es compatible con la Constitución política del Estado. Por una parte. En ese plano, sí, doctor Vázquez Ríos, la defensa del expresidente Fujimori, en este caso el abogado Miguel Pérez Arroyo, ha dado como dos elementos. Uno, que el presidente pues tiene la facultad de dar un indulto humanitario y que por tanto no debía haberse revisado porque es una decisión que le corresponde al presidente. Sí. Y lo otro es que esperaban que el tema se viera en instancia del Tribunal Constitucional. Sí. A esos dos argumentos, ¿qué se responde? Respecto del primer argumento, ya se pronunció en su oportunidad el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2007, se pronuncia sobre el caso Crucillat y es contundente al respecto. En el caso Crucillat también hubo un indulto muy parecido, una figura muy parecida. Indultó al señor Crucillat y luego esto derivó en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional aquel indulto. Es decir, y señaló una serie de argumentos por los cuales es factible la revisión en sede judicial, en sede jurisdiccional, de un indulto. ¿Y por qué es esto posible? Porque ni siquiera el presidente de la República tiene un derecho absoluto, sino que es una potestad presidencial, pero en el marco de la ley. Y el indulto humanitario solamente está permitido para casos de carácter humanitario. ¿Cuáles son los supuestos para el indulto humanitario? Eso nos explicaba que hay dos tipos de indulto. Hay dos tipos de indulto. Y el humanitario. Hay el indulto común y el indulto humanitario. El indulto común lo puede recibir cualquier preso, ¿no? El indulto humanitario solamente lo puede recibir un preso que está afectado gravemente en su salud. Ahora, debo decir que respecto del indulto común hay limitaciones. Fujimori no podía recibir el indulto común porque está expresamente prohibido para delitos de secuestro. Y él está, entre otros delitos, está condenado por delito de secuestro. Entonces, la única vía posible era el indulto humanitario. Pero el indulto humanitario se puede dar bajo tres supuestos. Uno, el primero, es enfermedad terminal, que no era el caso. Fujimori no tiene ninguna enfermedad terminal. El cáncer que tuvo en algún momento está curado, ¿no? Podría haber alguna revivida en algún momento, pero no se encuentra en un estado terminal, ni mucho menos. La segunda posibilidad es que, aún no siendo terminal la enfermedad, sin embargo, sea una enfermedad grave, degenerativa, y que además las condiciones carcelarias puedan agravar el mal al punto de exponer su vida, ¿no? Ese es el segundo argumento por el que se habría optado. El tercero es deficiencias de orden mental, que tampoco son el caso, ¿no? Una persona que ha perdido la conciencia, por ejemplo. Tal vez el caso del general Nicolás de Bari Hermosa podría caber en esta tercera opción, es decir, una persona que tiene un grave detrimento de su capacidad volitiva, de razonar, ¿no? Una persona que ha perdido la conciencia. Entiendo que ese es el estado del general de Bari Hermosa.
Pero en el caso del ingeniero Fujimori se habría optado por la segunda figura. Pero esta tiene que verificarse en el procedimiento para el indulto. Y para eso entonces hay establecido una serie de pasos que se tienen que dar y que son los que objeta el juez. El juez Núñez, ¿cierto? Ahora, en esta serie de elementos. Así es, pero entonces respecto de si podía o no revisarse una decisión del presidente de la República, sí podía revisarse porque así lo tiene establecido el Tribunal Constitucional y de hecho el propio Tribunal Constitucional declaró nulo un indulto al señor Crucillat. Respecto del segundo argumento de la defensa, que dice que no, que esto debió haberse visto en vía de amparo y no por jueces del Poder Judicial, respondo con los argumentos que señalaba al inicio. El juez natural de la causa es el juez que sentenció, y en este caso la Corte Suprema. Ellos sentenciaron. En fase de ejecución de sentencia, es legítimo entonces que se acuda a quien sentenció para que verifique el cumplimiento de aquello que ordenó. Y eso es lo que ha hecho la Corte Suprema. Y para eso ha hecho uso de este recurso del control de constitucionalidad, que es verificar que el indulto cumple o no cumple estándares constitucionales. Y el segundo, y además del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, es decir, cumple o no cumple los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Perú es signatario. Claro. El Perú es parte de esta convención desde 1978 y por lo tanto es parte de nuestro ordenamiento interno, incluso con rango constitucional, porque los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Entonces todos los jueces de la República, no solo los integrantes del Tribunal Constitucional, sino todos los jueces de la República tienen la obligación de hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. Claro que sí. El expresidente está internado en la Clínica Centenario. Su defensa ha presentado una apelación. ¿Qué es lo que va a pasar en los siguientes días, doctor Vázquez Ríos? Bueno, lo que se espera, por supuesto, en aplicación del principio de doble instancia, todos tenemos derecho a que cualquier decisión que nos atañe pueda ser revisada por jueces de superior rango. Y eso es lo que va a ocurrir. Hay una sala que entiendo la que corresponde es la que preside el doctor Salas Arenas. Y que integra el doctor Prado también, me parece. Así es. El doctor Prado Salazar, que es el presidente del Poder Judicial y que además participó en la primera sentencia. Pero entiendo que el presidente de la Corte Suprema no puede participar, además en su condición de presidente del Poder Judicial no va a integrar la sala ahora, ¿no? Okay. El tema va a ser revisado, ¿no? Va a ser revisado esta decisión adoptada por un juez de la Corte Suprema, revisada por 3 jueces de la Corte Suprema. Y ahí se evaluarán los argumentos de la defensa. Yo presumo que los argumentos de la defensa son los que usted ha reseñado muy bien, ¿no? En mi opinión, aún respetando, por supuesto, el dicho del abogado de la defensa, sin embargo, creo que son argumentos débiles, ¿no? El primero, porque el Tribunal Constitucional ya se pronunció hace años, hace más de una década sobre el tema. Y el segundo, caso Crucillat. En el caso Crucillat desde 2007, ¿no? Y el segundo, respecto que tiene que ver más bien con la vía adoptada, la vía del Poder Judicial o la vía penal. Desde mi punto de vista el argumento también es débil porque cualquier juez, no solo los magistrados del Tribunal Constitucional están llamados a hacer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, sino que cualquier juez de la República puede y debe hacerlo. Aun cuando los plazos médicos no son perentorios, se puede tomar su tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir en cuanto el expresidente Fujimori sea dado de alta por el cuadro de descompensación que presentó ayer? ¿La policía puede capturarlo y llevarlo a la DIROES, al Fondo Barbadillo? Sí, bueno, en este momento su situación ya es la de una persona que está detenida, ¿no? De hecho, porque así lo ha ordenado está en la clínica, Núñez, pero en condición de detenido. Sí, no tengo duda, es decir, la policía tiene que haberlo notificado ya de esa detención y la policía tiene que estar en este momento, debe haber adoptado las medidas que corresponden, digamos, de cuidado de esta persona, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que en su momento, cuando sea dado de alta, el Instituto Nacional Penitenciario deberá disponer cuál es el penal al que tendrá que ser conducido, que previsiblemente será
el Fundo Barbadillo, donde hay condiciones para recibirlo. Ahora, por otra parte, el Estado tiene la obligación de cautelar la integridad del señor Fujimori y de velar por su integridad física, por su salud, como tiene la misma obligación respecto de los más de 85.000 internos que hay en las cárceles del país. Pero por supuesto que el mandato del juez Núñez y el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no significa desproteger la salud del ingeniero Fujimori. Por el contrario, no tengo duda de que el Estado tiene que tomar todas las previsiones del caso para proveerlo de los mejores elementos para que pueda su salud mantenerse estable como ha ocurrido durante todos estos meses. ¿Podría la defensa solicitar arresto domiciliario? ¿Cabe esa posibilidad? ¿Qué tendría que ocurrir para que le dieran esa condición? Bueno, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que desgraciadamente, inexplicablemente fue archivado por la mayoría parlamentaria. Y el proyecto, que era además iniciativa del presidente Kuczynski, suponía que las personas mayores de 80 años o mayores de 75 años, habían posiciones diversas al respecto, pudieran eventualmente llevar su carcelería en prisión domiciliaria, ¿no? Yo creo que es un buen momento, no para ver el tema con nombre propio, sino que la verdad es que en las cárceles del país entiendo que hay más de un centenar de presos que tienen edad muy avanzada y que tal vez no deberían estar sufriendo la pena al interior de una cárcel, sino más bien en su domicilio. Me parece legítimo el debate al respecto, ¿no? Yo creo, por supuesto, que hay que humanizar las cárceles, reitero, que no hay que celebrar la prisión de nadie. También hay que comprender que en el caso del ingeniero Fujimori está sentenciado por delitos gravísimos, ¿no? El caso Barrios Altos, por ejemplo, supuso el asesinato de personas, entre otras un menor de 8 años de edad, ¿no? Es decir, no estamos hablando de terroristas, estamos hablando de personas que seguramente no tenían, muchos de ellos, ninguna vinculación con movimiento subversivo alguno. ¿Qué cargo podíamos imputarle a un niño de 8 años? Y fueron actos verdaderamente feroces, donde intervinieron personas que venían en vehículos del Estado, con circulina del Estado. Esas son las razones por las que está sentenciado. Y que dispararon, se encontraron 111 cartuchos, es decir, dispararon a mansalva. Y el caso de La Cantuta, donde secuestraron a 8 estudiantes y a un profesor, de los cuales los cadáveres de 2 fueron hallados meses después, uno en Cieneguilla y otro, me parece, en Huarochirí. Y entonces, y los otros 7 nunca más aparecieron. Entonces se trata de delitos gravísimos. Claro que sí. Y aun cuando sea muy dolorosa toda esta situación, tanto para víctimas como para victimarios, sin embargo, el Estado de Derecho debe prevalecer, porque es la única garantía de que en el tiempo los peruanos podamos tener una convivencia relativamente armónica. En un escenario de mediano plazo, vuelve Alberto Fujimori a prisión y su estado se agrava, enfermedad terminal. ¿Se podría volver a plantear un indulto? No hay impedimento para que se pueda plantear nuevamente un indulto. Y por supuesto, yo soy partidario del indulto humanitario en los casos en que se pueda verificar las condiciones que la norma establece. Si es que el ingeniero Fujimori en algún momento estuviera en una situación de enfermedad terminal, podría solicitarlo. Y también podría solicitarlo bajo el segundo supuesto que he relatado. Es decir, aún no siendo una enfermedad terminal, si la prisión supone un grave riesgo de agravamiento e incluso comprometiera su vida. El juez es muy exhaustivo en el punto y se pronuncia sobre eso y señala cómo es que la carcelería, en el caso del ingeniero Fujimori, no supuso en ningún momento un agravamiento de cualquier situación relativa a su salud. Por el contrario, sabemos bien que cada vez que hubo alguna emergencia había una ambulancia que lo llevó inmediatamente al centro hospitalario. De modo tal que si se verifican las condiciones, por supuesto, el Estado tiene que tener siempre una conducta moral, un estatuto moral superior al de aquel que ha infringido las leyes. Y esa estatura moral superior significa también la capacidad de perdón de la pena,
que se ejerce a través del indulto, pero siempre que se cumplan los requisitos, que es lo que no ha ocurrido según la resolución del juez Núñez, cuando señala estos cinco elementos, ¿no? Hay situaciones absolutamente absurdas. Por ejemplo, hay un informe social que se emite una semana antes de que el ingeniero Fujimori presente la solicitud. Eso es absolutamente irregular, porque cualquier informe tendría que ser con posterioridad a la solicitud. O hay informes médicos que no son compatibles. Uno que no establece mayor gravedad en el estado de salud del ingeniero Fujimori y otro que señala que su estado es extremadamente grave. El hecho mismo que se haya tramitado con el apremio que esto ocurrió, ¿no? Es decir, este expediente ingresa a la Comisión de Gracias Presidenciales el 18 de diciembre de 2017 y 7, 8 días después ya está el indulto, cuando lo regular de un procedimiento de esta índole es entre 3 y 4 meses, porque eso es lo que más o menos requiere de tiempo la Comisión de Gracias Presidenciales para tomar conocimiento, para poder pedir informes médicos, informes sociales, informes de conducta, para poder evaluar la situación jurídica del interno. Evidentemente aquí se produjeron irregularidades que se explican en gran medida por lo que luego es de público conocimiento, la negociación política habida entre congresistas y gobierno para favorecer ese indulto. Hablando justamente de política, doctor Vázquez Ríos, usted tiene experiencia de gestión de gobierno, ha sido ministro, nada menos que ministro de Justicia. Quería preguntarle sobre el panorama político que se presenta para el país. Se sabe, se ha dicho, se ha comentado mucho que el tema Fujimori polariza al país y que eso puede significar en el escenario que tenemos con una, bueno, ya no mayoría fujimorista en el Parlamento, pero con una bancada que todavía puede tomar decisiones. ¿Cómo ve usted el panorama político que se avecina? ¿Y cómo podríamos salir ya del tema Fujimori no con ánimo de voltear la página ignorando lo que pasó, pero mirando un poco hacia adelante, doctor Vázquez Ríos? Sí. Y le agradezco la pregunta porque creo que hay que, por supuesto, mirar hacia adelante y trabajar por lo menos en una agenda básica, ¿no? Yo creo que ahora, a partir de la aprobación de las 4 propuestas que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, se abre un nuevo escenario. Se terminó de discutir esta madrugada, en realidad. Así es, ¿no? Se abre un nuevo escenario, yo creo que es un escenario favorable, aun cuando podamos tener discrepancias con las fórmulas finales que ha aprobado el Congreso. De hecho, en materia de reelección, está claro que ahora los congresistas podrán ser reelectos, de modo que ahí ha habido, digámoslo sin eufemismos, una burla respecto de las expectativas populares. Aun cuando se puede discutir la materia, yo de hecho no soy partidario de eliminar la reelección, pero había una gran expectativa popular al respecto y creo que ha sido burlada. Pero creo que aún aún considerando estos inconvenientes, creo que se abre un espacio nuevo y creo que ahora la obligación tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República es trabajar en torno de una agenda básica. Hay quienes no confían en la mayoría parlamentaria y yo tengo mis dudas también respecto de la conducta de la mayoría parlamentaria, pero tiene que primar la responsabilidad. Es decir, las personas que están en estas posiciones lo están por un mandato popular, lo están por una elección popular y tienen que aquilatar el peso de la responsabilidad que han recibido. El país se perjudica severamente cuando no se adoptan las medidas que corresponden y cuando no se establece un cierto clima de armonía entre los poderes públicos. Sin embargo, un tema fundamental para este acuerdo básico que tendría que producirse tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y no hay lucha contra la corrupción posible si es que hay impunidad, ¿no? Claro, y entonces que un tema de tensión constitucionales que hay en este momento en relación al juez Inostroza, a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, al propio fiscal de la Nación. Entonces, el Congreso de la República tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y tiene que responder a las expectativas ciudadanas que quieren celeridad y decisiones firmes al respecto. Bueno, ya hoy han discutido el incluir al juez Inostroza Pariachi y a los miembros del anterior CNM en la figura de organización criminal, de modo que eso podría significar un paso adelante, ojalá que sea así. El tema del perdón, para cerrar ya, doctor Vázquez Ríos, el tema del perdón.
el pedir perdón y el otorgar perdón como una, digamos, como abrir una ventana a una nueva posibilidad del país. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que el pedir perdón es siempre un gesto que honra a las personas, ¿no? El Papa ha pedido perdón respecto de actos de integrantes de la Iglesia. ¿Por qué los políticos no pueden en su momento pedir perdón también por sus actos? Y en el caso del indulto, que ha ocupado la mayor parte de nuestra conversación, algo que se ha echado en falta es justamente aquello, ¿no? El pedido de perdón, porque cualquier reconciliación parte de la base del mutuo reconocimiento de nuestros errores, y si los ha habido, y muy graves, entonces también sería legítimo que por ahí hubieran gestos de esa índole. Bien, doctor Vázquez Ríos, muchas gracias por compartir con el público de Andina sus opiniones, sus comentarios respecto a un tema que en realidad va a traer colas. De hecho que sí, en la siguiente semana seguramente vamos a estar siguiendo esa información. Le agradecemos mucho por la visita a la Agencia Andina. Muchas gracias a usted, un gusto estar con ustedes. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el doctor Aldo Vázquez Ríos sobre el tema del indulto, sobre la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Habíamos abierto la entrevista con una consulta al público para que se pronunciara sobre si estaba a favor o en contra de esta anulación. Nos envían los resultados. El 56% de los internautas que siguieron esta entrevista está a favor de la anulación de este indulto y el 44% se pronunció en contra, lo cual refleja de alguna manera lo que también podría ser esta polarización que pone en evidencia el tema Fujimori. De hecho, vamos a seguir tocando esta materia en nuestros siguientes programas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Tiempo Real.